Bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli. Un saludo para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. Que Dios Todopoderoso les siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pastora Nasli? Vamos a hablar un tema muy importante y que es de gran valor para el Señor Jesús, y es de los niños. Amén. Lo que el Señor Jesús dijo acerca de los niños y cuál es el sentir de Dios con respecto de los niños. Vamos a leer en Mateo 19, 13 al 15, donde dice así, en el nombre de Jesús. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. ¿Qué más dijo, pastor? Y no se lo impidáis, porque de tal es ese reino de Dios. Así es. Entonces vamos a ver pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Vamos a ver que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él iba por las aldeas, iba de un lugar a otro, predicando el mensaje del reino de los cielos. Y entre todas esas multitudes que seguían al Señor Jesús, los padres llevaban a los niños. Y vamos a ver cuál fue la actitud de los discípulos con respecto al tema de los niños, pastor. Prácticamente un rechazo. Rechazaron a los niños. Pero Dios quiere que nosotros llevemos los niños a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la generación que va a continuar. Así es, pastor. Nuestro legado. Y qué hermoso es aprender de la actitud de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Vamos a leer, por ejemplo, acá Marcos 10, 13 al 16, que dice, pastor. Le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Vemos aquí en el Evangelio de Marcos también que nos habla cómo fue la actitud del Señor Jesús y cómo fue también la actitud de los discípulos. ¿Cuál era la necesidad de los padres en esa época respecto de los niños, pastor? Era que nuestro Señor Jesucristo bendijera a los niños. Entonces vemos acá que los que traían los niños al Señor Jesús eran sus padres. Pero, ¿qué hicieron los discípulos? Reprendían a los padres para que no se acercaran los niños al Señor Jesucristo. Reprocharon a los padres y no permitían que se acercaran a Jesús. Parecía que el reino de los cielos solo le pertenecía a los adultos, pero para los discípulos no tenía importancia los niños. Con esta actitud mostraron que para ellos no era importante los niños, y vemos en este tiempo que hay personas que ignoran a los niños, que no le dan la importancia que tienen los niños. A veces no les prestamos atención. Cuando un niño nos está hablando, no lo miramos a los ojos. Y vemos acá que también esto nos enseña que hoy en día para los pastores no es importante los niños, para algunos pastores. Y vemos que para el Señor son importantes los niños. ¿Qué es lo que el Señor quiere de los niños, pastor? Que los niños conozcan de Él, del Señor Jesucristo. Conozcan de la palabra de Dios. Que los niños se preparen para que más adelante de ahí salen profetas, maestros, adoradores. Amén, así es. Entonces vemos acá que la actitud que tuvieron los discípulos fue que ellos fueron insensibles a los niños. Vemos que el Señor Jesús es compasivo, pero los discípulos fueron insensibles porque reprocharon a sus padres. Amén. A los discípulos les parecían molestos, no tenían el mismo sentir que tenía el Señor Jesús. Y vemos acá que para Jesús, para Dios, es importante la gente. Los niños son importantes para Jesús. Vemos que muchas veces en nuestras familias los niños no son importantes y no prestamos atención de que los niños también
son seres espirituales. Ellos también tienen alma, tienen espíritu Amén. y cuerpo, igual Amén. que nosotros los adultos. Lo que pasa es que el Señor Jesús se revela a ellos como niños. Es diferente. Jesús se revela a los niños como niños y a nosotros como adultos. Así Entonces, es. ¿cuál fue la reacción de nuestro Señor Cristo ante esta escena? Vamos a ver acá que quizás la condición de estos niños, pastor, Ujú. era que estaban enfermos, porque como el Señor Jesús sanaba a los enfermos, liberaba, Él suplía las necesidades, quizás alguno de estos niños que se acercaron a Jesús venía enfermo y los Entonces, padres querían lo que... presentaban para que el Señor Jesucristo los tocase y fuesen sanos. Así es. Entonces vamos a ver cuál fue la reacción del Señor Jesús ante esta escena de los discípulos. Marcos 10:14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así es. Vamos a ver que la palabra se indignó en griego significa agalateo. Significa que se enojó, se afligió. El Señor Jesús tenía en ese momento sentimientos encontrados de ver la conducta de sus discípulos. ¿Y qué dijo? ¿Qué les dijo? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Entonces vemos que los niños son la generación futura, como lo acaba de decir el pastor. Entonces, ¿cómo debemos acercar los niños a Jesús? Llevándolo a la iglesia, presentándolo al Señor Jesucristo. Así es. Cuando los padres se congregan, deben llevar a sus hijos también, deben hacer un devocional con los niños, deben hablarles la palabra de Dios, pero vemos hoy en día que muchos padres les dan más tiempo en entretenimiento que enseñarles los valores y los principios de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se van a acercar los niños a Jesús si los padres o los adultos no acercan a esos niños a Jesús a través de su palabra, enseñarles la palabra de Dios? Aquí tiene que haber un devocional. Un devocional para que enseñemos a nuestros hijos. Vemos acá también que en Marcos 10:15 lo que dice el Señor. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mire que el Señor Jesús puso aquí un ejemplo de un niño para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo recibe el reino de los cielos un niño, pastor? Con sencillez de corazón, con humildad, con pureza. Así es. Entonces vemos acá que el Señor Jesús nos dice que esas son las mismas actitudes que nosotros debemos tener para recibir el reino de los cielos. Una actitud de sencillez de corazón. ¿Cómo mostró Jesús su sensibilidad ante los niños? Marcos 10:16. Amén. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí vemos 3 principios del interés que le tenían los niños. ¿Cuáles son esos 3 principios, pastor? Lo tomaba en los brazos. Segundo principio, puso las manos sobre ellos. Tercero, los bendecía. Mire qué bonito estos 3 principios que el Señor nos enseña a través de su palabra. Nosotros, los padres, los pastores, necesitamos bendecir a los niños, así como el Señor Jesús lo hizo, y no maldecir. Vemos muchos padres familiares que maldicen a los niños, lanzan palabras de maldición, palabras negativas hacia los niños, y vamos a ver que esto le afecta a un niño. Lo vamos a ver más adelantico, cuando una persona adulta, en lugar de bendecir a los niños, lo que hace es que maldecirlo. El toque de Dios a un niño es importante. ¿Por qué? Porque le infunde amor, ternura, seguridad, valor y seguridad. Así es. Entonces vemos que es importante la bendición de Dios con la imposición de manos. Cuanto más nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos la presencia de Dios, debemos bendecir a nuestros niños, debemos imponerles las manos para que venga ese toque del Espíritu Santo, que viene el amor, la ternura de Dios,
el valor y la seguridad para estos niños. Gloria a Dios. Vamos a ver que es importante la bendición de Dios sobre los niños y la imposición de manos, porque es una buena influencia cuando alguien lo hace, porque traza su destino y su futuro. Amén. Por eso el rechazo a un niño es malo, y el Señor Jesús le indignó esto porque la actitud de los discípulos hacia los niños fue de rechazo. El rechazo a los niños de un papá o de una mamá o de un familiar o de terceras personas pueden marcar una vida, y sobre todo a los niños que son débiles y que carecen de amor y que tienen su autoestima baja. Por eso cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, no los rechazamos. Ellos van a tener su estima más alta. Vemos qué hermoso que hay padres que acercan a sus niños a Jesús, que traen a sus hijos a Jesús para que Él los toque. Usted puede ver los niños en la congregación jugando, pero ellos entienden que en ese lugar la presencia de Dios está, que estamos adorando a Dios. Pastora, una pregunta. ¿Se puede restaurar una persona con un abrazo? Claro que sí, pastor, porque si nosotros como hijos de Dios tenemos la presencia de Dios y llevan un niño o una persona que está mal, con un abrazo le estamos impartiendo. Con una palabra de amor, uh-huh, con una palabra de aceptación, así es, con una palabra de bendición, mostrándole cariño, así es. poner las manos sobre ellos y bendecirlo. ¿Sabe que la maldición se rompe con la bendición? Amén. Cuando le transferimos ese amor de Dios a los niños, inmediatamente ¿qué? Se rompe la maldición. Y cuando nosotros como padres, abuelos, declaramos palabras de bendición sobre nuestros niños, cuando le decimos a nuestros niños, tú puedes, tú eres inteligente, si le fue mal en una materia, tú puedes, vas a esforzarte más, el Señor te da sabiduría, inteligencia. Amén, tienes la mente de Cristo. Ese niño lo va a creer, y ese niño va a ser el mejor del colegio. Ese niño va a cambiar su comportamiento, su conducta, porque a veces la rebeldía viene por palabras que lanzan negativas sobre los Amén. niños, pastor. ¿Cómo celebraban los cumpleaños con los hijos? Muchas personas el día del cumpleaños de sus hijos no oran por ellos, no los bendicen. Piensan que solamente con darle un regalo y entretenerlo es suficiente. Pero vemos acá que los padres venían a Jesús para que Él bendijera a los niños. Entonces, este era el tema que teníamos para esta semana. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus nietos, bendiga a los niños de la congregación. Dele la importancia a los niños que tiene para el Señor Jesús. Por eso nosotros, el Señor ha puesto un sentir de que los niños deben conocer a Jesús, deben conocer el amor de Dios. Amén. Para que los niños también sean restaurados. Vemos hoy en día que muchos jóvenes preadolescentes se están suicidando. ¿Por qué? Porque hay soledad en sus corazones. Y antes no se veía eso, pastora. Así es. Pero ahora vemos niños ya de 8 años, 10 años. Uh-huh. Que se quiere suicidar. Claro. Que se quiere morir. ¿Por qué? Porque algo está fallando en los hogares. Porque los padres ocupan más tiempo en otras cosas y no le dan la importancia que le deben dar a sus hijos, que es guiarlos por el camino de Dios, por el camino de la palabra de Dios, y para que ellos experimenten también la realidad de Dios y la presencia del amor de Dios en sus corazones. Amén. Y los restaure. Así que esta era la palabra para esta semana. Enséñale a tus hijos y llévalos a los pies de Cristo. Así Y es. enséñale la palabra de amar al Señor. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos los que están viendo. No se les olvide regalarnos un like, suscribirse y compartir esta enseñanza con otra persona que yo sé que le va a edificar su vida. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Bendiciones.